Gracias a Mario. Un saludo gigantesco para toda la gente linda. Bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un saludo así súper mega especial. Buenas noches. Vamos a meter en un tema esta noche con todos los oyentes, todos los anarquistas del pensamiento y todos los libres pensadores. Vamos a meter en un tema. Le aclaro, si usted es de las personas creyentes, de estas personas fanáticas de la religión, que solo comen cuento y que solamente se dedican pues a unos temas únicamente, sin profundizar en ello, pues está en el sitio equivocado. Porque lo más probable es que fuera de que me diga unas palabrotas impublicables, me amenace, diga, piense una cantidad de otras situaciones, amigo mío, pues vamos a tener un problema. Si usted es de las personas que dice, bueno, espera un momentico, vamos a escuchar a este loco y voy a tratar de evaluar, de mirar, de analizar, no lo voy a juzgar, pero sí voy a sacar conclusiones y de acuerdo a ello investigo un poquito. Y su investigación pues le va a decir o le va a mostrar las conclusiones que usted saque. ¿Usted se ha dado cuenta últimamente que los gobiernos del mundo programan a la gente para todo? En la época antigua, cuando el presidente Gaviria iba a hacer el apagón de Colombia, la hora Gaviria, ese 24 de diciembre, o esa época del diciembre anterior, colocaron unas imágenes de Navidad donde toda Colombia, la imagen de Colombia que aparecía, estaba llena de velas. Entonces era una forma indirecta de decir, venga, Colombia va a estar a obscuras. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el trabajo de los imaginarios sociales. ¿Qué es un imaginario social? Un imaginario social es cuando yo creo un patrón de conducta para prevenir una situación futura o para ir preparando a la gente para un acontecimiento futuro. De igual forma, ese imaginario social, puedo tomar un evento del pasado de una sociedad que haya sido benéfico para la sociedad y traerlo a coalición cuando a mí me interesa manipular al mundo. Ejemplo, si en este momento yo me vuelvo un político, me lanzo a la política, pues voy a buscar los discursos y la forma de pensar de Jorge Eliezer Gaitán, y voy a pensar en la forma de Galán, y voy a pensar en otros políticos que generaron un proceso social muy alto, y voy a venderle la idea de lo que usted quiere oír, no mi programa. Eso es lo más fácil que hay. Mire, si quisiera ser político estaría ya metido allá en la política. Lo más fácil que hay es embabucar a la gente. Cuando se trabaja en la magia se aprenden muchas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump en este momento en Estados Unidos? Él no tiene un programa, él no tiene 5 de política, él no sabe nada de política, ni tiene un plan, un proyecto. ¿Pero qué le está vendiendo a la gente? Lo que la gente quiere oír. Y de acuerdo con ello, pues uno va preparando a las personas para lo que quiere, ¿no? Entonces, bajo ese orden de ideas, se llama manipulación del pensamiento, preparación del pensamiento y preparación para que usted crea porque sí. Pues bueno, vamos a mirar una de las cosas que fue lo que abrió la puerta a la preparación. Vamos a meter un poquito en líos, ¿no? Pero usted me sigue, usted simplemente analiza, usted simplemente piensa. Creo que todo el mundo ha escuchado la versión de una parábola de la resurrección de Lázaro, ¿de acuerdo? Dice la Biblia y habla, expresa en Juan 11, Juan que tiene una cantidad de situaciones contrarias de credibilidad en los evangelios. Los evangelios tienen muchas contradicciones. Y hay otros evangelios que no se han hecho públicos, que son los evangelios apócrifos, que la iglesia no respeta y dice que esos son pura carreta. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema que es muy árido. Dice Juan 17, cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Hasta ahí estamos de acuerdo. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Yo tengo un amigo con el que tomamos chicha y él la pasaba con Marta y María, las dos se enamoraron de él, hacían un trío espectacular y disfrutaban de las mieses del amor. La pasaban muy rico, ¿no? Bueno, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero a una hora yo sé que Dios dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí
jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Bueno, luego Marta regresó donde estaba María y le dijo, wow, llegó el chacho de la película, etcétera, etcétera. Y el maestro está aquí y quiere verte. Entonces, obviamente, María fue, se habló con él, etcétera. Después dice Jesús, ¿dónde lo pusieron? Les preguntó, ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Y obviamente, entonces Jesús lloró, la gente estaba cerca y dijo, miren, cuando lo amaba, cuánto quería a Jesús a Lázaro, etcétera, etcétera. Entonces Jesús, todavía enojado, cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Llegó Jesús a una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Uno normalmente habla del tema y lee la historia y lee el cuento, pero no se pone a pensar en lo que va a enlazar un tema con el otro. ¿A dónde fue que llevaron a Jesús después de la crucifixión? A una cueva. ¿Con qué taparon la entrada? Con otra piedra. Entonces les dijo, corra la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Entonces Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces giró, miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes. Póngale cuidado a lo siguiente. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Ok, hasta ahí 2 puntos. Hagamos un poquito de ingeniería inversa. ¿Acaso él dudaba de su propio poder? ¿O esto era una preparación cuando se escribieron los evangelios para lo que iba a venir más adelante y, como en una historia, predisponer a la gente para que acepte algo por lo siguiente? Primero que todo, esto lo escribe Juan. Número 1, Juan no estaba en ese sitio con Jesús. ¿Cómo lo escribe Juan si no es testigo? ¿Por qué esta parábola no aparece en los 4 evangelios? Ok, volvemos. Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta. ¿En qué momento él dice eso en voz alta? Si él está reunido ahí con la gente. Y fuera de eso agrega, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. O sea, ¿por qué tienen que creer? ¿Acaso no está ahí? Esos son unos errores que se llaman errores de transcripción del que está dictando. En la época en que fueron escritos los evangelios, se llamaban los exagetas. Le aclaro a todos los oyentes que están en sintonía y a toda la gente que es muy creyente y que es muy ferviente de estos temas, que por favor, si va a pelear o va a juzgar, por favor que haya leído. Si usted no ha leído, no se vaya a poner a pelear conmigo por cosas, eso es un misterio que solo lo entiende no sé quién. No, utilicemos la lógica. Los evangelios fueron escritos por transmisión del pensamiento de la historia, por eso Lucas lo dice. Que muchos han tratado de poner en conocimiento la verdad de las cosas que para nosotros fueron ciertísimas. Yo vengo a decirte las cosas como las vieron desde el principio, como las saben desde el principio las que los vieron con sus propios ojos. O sea, Lucas no vio nada. Es la transcripción que se hacía de los labios a los exagetas, quienes eran los pocos que sabían escribir en aquella época y estaban haciendo la historia. Ok. Entonces él dice que lo dijo en voz alta para que toda esta gente que está aquí crean que tú me enviaste. En otras palabras, nadie lo envió. Tienen que creer a la fuerza. Ahora póngale cuidado. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo, quítenles las vendas y déjenlo ir. Ok. Esto es en una versión corregida de la Biblia. Recordemos que cada vez que se ha hecho la Biblia, esto se llama la Nueva Traducción Viviente. Pero si usted toma las Biblias antiguas como Valeria la Reina, todas las Biblias que tienen una transcripción no acomodada de acuerdo a los errores de sintaxis que hay allí, pues entonces estas son las Biblias que son arregladas y mejoradas. En las Biblias antiguas no dice que los pies estaban envueltos, sino que estaban atados, que es cuando se empezó hacia los años 58, 60,
más o menos empezaron la gente a preguntarse que por qué existían tantas versiones tan diferentes y arregladas. Entonces lo que se trató de hacer ahí fue que los transcriptores de las Biblias comenzaron a mejorarlas, comenzaron a limpiarlas y comenzaron a pulirlas. En la Biblia Reina Valera del año 1960 dice textualmente, abro comillas, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Cuando empezó toda la gente que lee la Biblia sin comerle cuento a pensar cómo salió Lázaro de la tumba, si tiene atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto, ¿cómo salió? ¿Saltando como Bugs Bunny? No, salió flotando entonces de la tumba. Eso se llama error de información de quien está dictando el tema a la persona que lo copia o al exageta que lo está copiando. ¿Por qué? Porque el evento nunca ocurrió. El evento pierde el contexto profundo. ¿Por qué? Porque aquí lo único que importaba es que la gente creyera. Ahí le están diciendo a usted realmente crea que esto es cierto. Pero el suceso como tal, de forma, modo, tiempo, lugar, no corresponde con la realidad. Por eso para hablar de estos temas hay que tener cierta conciencia de investigación y ciertos elementos forenses para encontrar lo que está oculto en entre líneas. Entonces dice la Biblia, Reina Valera del año 1960, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas. Y ya la Biblia de la nueva traducción, pues le han cambiado eso porque hay un error en el informe que se está dando. Ok, ¿qué pasa con esto? Esto nos lleva como una preparación a lo que va a ser posteriormente uno de los eventos que reafirma más este concepto que ha mantenido en vilo a todo el mundo durante los 2000 años, que es la muerte y resurrección de Jesús. O sea, aquí ya tengo la muerte y resurrección de Lázaro y tengo un evento. Entonces nos vamos a ir a José de Arimatea, quien presta el osario o presta la tumba donde supuestamente fue sepultado Jesús. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Que dice que unos ángeles del Señor vinieron, quitaron la piedra y sacaron el cuerpo de Jesús. Bien, ¿qué pasa si no fueron los ángeles, si no fueron los apóstoles, si fueron los que lo seguían, si fue otro tipo de personas que lo hayan sacado? Aquí es donde viene uno de los problemas que más le gusta a Mario y a Michael y a muchísima gente cuando hablamos de este tema. Vamos a hacer una especie de paréntesis un momentico y vamos a dejar este tema hasta ahí, lo de la muerte de Lázaro y la resurrección, porque vamos a ventilar algo bien curioso. Ocurre que se sugiere que después de la muerte de Jesús se presentan una cantidad de eventos de índole paranormal bastante extraordinarios. Jesús sube a los cielos en cuerpo, es llevado a los cielos. Todo esto dentro de un contexto de que la historia haya sido cierta, lo cual no fue. Entonces uno comienza a asociar y le dicen, mire, Jesús murió crucificado, fue condenado. ¿Por qué fue condenado Jesús por los romanos? Bueno, Jesús no fue condenado por nada diferente que armar un escándalo en el templo. ¿Por qué le achacan que Él murió para salvar nuestros pecados? ¿Cuáles pecados? ¿De qué me está salvando? ¿De qué me salvó? ¿Para qué sirvió su sacrificio si la vida ha seguido igual? No entiendo la asociación de que a Él lo condenan por una cosa y después se achacan a esa condena a otra. Pues bien, nativo del signo de Aries, bajo la constelación de Aries, con el poder de Marte, aparece, porque realmente nadie tiene mucha información de la forma como este ser llegó. Dicen que nació el 15 de abril de 1452. Este tipo totalmente atípico de la raza humana. Estoy hablando del año 1452. Remontémonos un poquito a Italia este año, 1452. ¿Cómo era el mundo en esa época? Sin tecnología, sin luz, sin energía, sin universidades, sin mucho conocimiento, con situaciones de conflictos en el Mediterráneo, con el pensamiento pues de cómo es el mundo y una gran influencia de la iglesia totalmente. Vamos a mirar algo bien curioso. Este señor era pintor, anatomista y asesino, entre comillas. Hay que colocar ahí anatomista y asesino. Ya lo voy a decir por qué. Arquitecto, paleontólogo, artista botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico,
poeta y un gran urbanista. ¿Cómo diablos podemos colocarle a una sola persona todos estos adjetivos y todas estas profesiones? Estaríamos hablando de un hipergenio o de una persona que no correspondería con el factor netamente humano. O sea, no podemos enmarcar a una persona con tantos elementos sin que exista en su psiquis algo totalmente distinto al común de la gente. Pues bueno, sucede que este señor llamado Leonardo da Vinci, ¿y por qué digo que era un atomista asesino? Ocurre que Leonardo da Vinci, dentro de las catatumbas de una catedral, de una iglesia amparado por el Vaticano, él empezó a hacer algo muy curioso y fue destripar los cuerpos humanos. Entonces se cogía los cadáveres a medianoche en ese sitio muy cálido. No sé cómo lo haría, siempre he tratado de imaginarlo trabajando en ello. Y este señor se dedicó a hacer algo supremamente macabro e increíblemente fantástico para la ciencia. Él se dedicó a destripar cadáveres. Entonces cogía un cadáver, lo lavaba, primero empezó a dibujar el brazo por fuera, luego lo fue cortando, fue mirando los tendones, músculos, llegó al hueso, dibujó el hueso, dibujó absolutamente toda la ramificación nerviosa, absolutamente todo, y fue despedazando los cadáveres desde afuera hacia adentro. Absolutamente todo dibujó Leonardo da Vinci. Hombre, piensa en lo siguiente. Piense por un momento lo que estábamos hablando, modo, tiempo, lugar, todo eso habla de la persona. Este tipo trabajaba de noche, cogía los cadáveres, los despedazaba, los rompía. Entonces vienen las preguntas, ¿cuánto tiempo un cadáver en ese sitio cálido podría mantenerse más o menos estable antes de empezar a pudrirse y que él lograra hacer toda esa serie de dibujos de anatomía humana? Pues no era mucho. O sea que tenía que tener un buen abastecimiento de cadáveres. Entonces, si llegó a pintar fetos, fue porque llegó a utilizar cadáveres de mujeres embarazadas. ¿De dónde conseguía todos los cadáveres Leonardo da Vinci para hacer sus obras? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién abastecía a Leonardo da Vinci? ¿Quién abastecía a Leonardo da Vinci para hacer sus obras? Para hacer todo eso sobre los cuerpos humanos. Pues bueno, ocurre que este señor, él empieza a tener una serie de negocios bastante interesantes con el Vaticano. Él empieza a tener, por ser un gran pintor y tener una mente supremamente ágil, él empezó a tener una relación con los papas y fue en cierta forma acompañado, fue en cierta forma protegido también por el rey Luis XII de Francia y por todos ellos, ¿no?, a los cuales él les estaba haciendo unos dibujos espectaculares y creó La Última Cena, hizo unos dibujos genialísimos. Y Leonardo da Vinci, pues él tenía una relación con un chico. Leonardo da Vinci tenía una relación con un chico muy joven, quien después fue su alumno y quien pues lo acompañó durante todo el tiempo, y es la figura de la Mona Lisa. Lo que hizo Leonardo da Vinci fue pintar a este muchacho en la Mona Lisa. La Mona Lisa realmente corresponde al novio con el cual compartió toda su vida, Leonardo da Vinci, al cual él denominaba o lo llamaba Monsalai, que quiere decir mi pequeño demonio. Y Monsalai es un anagrama de la Mona Lisa. Pero bueno, sucede que los Borgia, que tienen una historia terrible, los Borgia en la historia romana tienen una historia supremamente terrible, algo escabrosa, llena de herejías y llena de una cantidad de cosas. Ocurre que ellos le mandaron a hacer una imagen de Cristo en la tumba, y fue donde apareció el famoso sudario de Turín. El sudario de Turín no corresponde al sudario con el cual envolvieron a Jesús cuando Jesús se murió y lo crucificaron. El sudario de Turín corresponde a la creación que realizó Leonardo da Vinci para el Vaticano cuando estaba al servicio de los Borgia. Los Borgia pues son una familia noble del pueblo aragonés de Borja, y bueno, y fue muy influyente en toda la época del Renacimiento. Entonces lo que ocurre es que los Borgia
mandaban en absolutamente todo, también a través de los reyes Borgia. Hacían una cantidad de cosas, tenían muchísimo poder sobre el mundo, sobre la gente, y ellos llegaron al papado. Entonces, ya entrando como papas, que fueron considerados posterior como los antipapas, porque hicieron unas cosas dramáticas, turbias, sucias. Y bueno, los descendientes de los Borgia es una historia grandísima, es toda una familia que por un pelín y llegan a producir que se toman el mundo. Pero no es el tema de hoy. Después hablaríamos de ese tema más profundamente, de todo lo que tiene que ver con el mundo oscuro y sucio que se vivía dentro del Vaticano cuando los Borgia estuvieron allí. Y obviamente pues a todos ellos, siempre que todos los que llegan allá al Vaticano les han denominado de que, mejor dicho, son lo más cerquita a la santidad, y eso es pura carreta. Hay que leer toda la historia de todos los papas, como el Papa Benedicto, que con su hermano tenían un colegio de sordomudos y ellos tenían allá cómo pasarla rico con todos los niños, y violaron a más de 200 niños durante casi 12 años. Eso es el tipo de cosas que la gente no sabe. Pues bueno, continuemos. Leonardo da Vinci crea el sudario de Turín, y este sudario empieza a dar la vuelta al mundo. La imagen, es un autorretrato hecho por Leonardo da Vinci, y él utilizó clara de huevo, utilizó plomo, utilizó unos elementos que para su época se conocían, y se tomó la fotografía de él mismo. Es la foto de Leonardo da Vinci, lo que aparece en el sudario de Turín, la cual posteriormente se le atribuye a Cristo. Y es como el elemento necesario que necesitaba la iglesia para que una cantidad de gente pues empezara a creer. El famoso cuento de creer, lo dije para que la gente crea, que era la preparación de la parábola de Lázaro. Entonces la gente empezó a tener una afirmación que realmente este evento ocurrió. Y obviamente para los años 1500, 1600, 1700, 1800, donde no había información, no se tenía conocimiento, no había tecnología y no se podía colocar en tela de duda absolutamente ningún comentario católico, pues sucede, sí, porque a la gente la mataban, pues sucede que las generaciones fueron aceptando eso como la única y total verdad. Entonces, el evento como tal nunca ocurrió, ni el evento de Lázaro, ni la resurrección de Lázaro, ni la muerte de Jesús. Ahora bien, ocurre que los cuatro evangelistas, hablan de la crucifixión y muerte de Jesús. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Ocurre que ninguno de los cuatro evangelistas estuvo allá. Razones simples. Primero, si hubiesen estado cerca de Jesús, también los habían capturado. Número 2. Juan habla de que Jesús dijo en la cruz: Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Ajá, ¿quién escuchó eso? Si Lucas no estaba, ¿cómo habla de eso? Mateo tampoco, ¿cómo habla de eso? Entonces, amigo mío, hay una extraña información de algo que dicen que fue, pero nadie estuvo ahí para decirlo, para confirmarlo. Entonces eso le quita credibilidad total a los evangelios, que son los únicos que hablan de ese tema. Pero hay algo peor que todo esto. Ocurre que la iglesia ha tenido mucha prevención y ha sido muy discreta ante los pedidos y solicitados que se le han hecho a todos los teólogos. Hay una serie de interrogantes que se le ha solicitado a la gente que se dedica a la teología para que expliquen las 7 palabras que dijo supuestamente Jesús en la cruz. Elí, Elí, ben hatá, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todas las frases de Jesús, las frases que aparecen allí en la muerte de él en la cruz. Ocurre que todas esas mismas frases están en los Salmos, exactamente iguales, totalmente copiadas. Es cuando uno dice, bueno, venga, espera un momentico. ¿Acaso Jesús no tenía una capacidad, pues, de hablar, de expresar, de decir muchísimas cosas totalmente distintas? ¿Por qué tenía que copiar exactamente las mismas 7 frases que aparecen en los Salmos? O sea, a ver, amigo mío, cuando uno quiere simplemente cerrar los ojos a la realidad y comer cuento, pues lo va a hacer. Y ahí no hay problema, pues cada cual obviamente tiene la libertad de hacerlo. Pero cuando uno deja de estar como absorbido por esa situación y empieza a mirar de una forma diferente para que no haya más sometimientos de la mente humana, entonces uno empieza a decir, bueno, venga, ¿cuál es la respuesta de esto? Entonces, ¿qué puede apreciar uno? Número 1, que todas las últimas frases que pronuncia Jesús en la cruz son frases tomadas de los Salmos, ¿ok?
que no fueron dichos por Dios, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué van a tomar esto aquí? ¿Por qué la historia de Lázaro como una forma de creencia para que después usted escuche la historia de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús y ya tenga una asociación preestablecida? No, pues sí, es que mire, Jesús murió, Lázaro murió, resucitó. Si Lázaro murió, resucitó, ¿por qué Jesús no puede también morir y resucitar? Aquí empiezan las situaciones contrarias. Ok, vamos a darle un voto de fe de que efectivamente Jesús resucita. ¿Por qué en las iglesias, por qué la gente utiliza un símbolo totalmente macabro, trágico, doloroso, como es un hombre clavado en una cruz y ensangrentado? De verdad, a mí me parece que mucha gente que utiliza en sus casas unos cristos, obra de arte de los hombres, totalmente ensangrentados ahí, clavado en la cruz. ¿Por qué la gente se reafirmó al concepto del muerto en la cruz? O sea, lo que produce dolor, lo que produce tragedia, lo que produce una cantidad de daño mental, verlo allá crucificado. Oiga, pero si es que Él resucitó, Él se levantó sobre la muerte, entonces ¿por qué no lo veneran como un ser glorioso, poderoso, que superó a la muerte, que es un triunfador de la vida y abriría el camino de la fe hacia el crecimiento, la fe hacia el amor de Dios, la fe hacia la bondad, hacia la entereza, hacia la igualdad, hacia la equidad? Pero no es así como funciona. Como funciona es que debemos arrodillarnos ante un Cristo y aceptar con paciencia y con resignación los avatares de la vida, porque no podemos ser guerreros para luchar. Debemos, como Él aceptó morir en la cruz por nosotros. ¿Cuál que murió por nosotros? Eso es un invento. Totalmente un invento, porque es que miren, en la última cena Dios dice, la Biblia dice, y Jesús tomando el pan y vino lo repartió entre sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él y tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, etc. Eso es un ritual de vampiros, ¿no? Eso fue tomado de un ritual de vampiros, que son los únicos que hacen la transformación del vino en sangre. El pedacito aquel de haced esto en conmemoración mía, que es lo que usted escucha en la iglesia. Amigo mío, yo le puedo hacer toda la misa, desde el inicio hasta el final, y me la sé de memoria al derecho y al revés. Y como quiera, blanca, negra, azul, amarilla, pollito. Entonces, esa frasecita, haced esto en conmemoración mía. No, nunca he sido cura, ni mucho menos, ni seminarista, nada. Estudié mucha teología, eso sí, demasiada. Y me molestan por internet. Ocurre que ese pedacito de hacer esto en conmemoración mía fue un invento que se puso después al texto. Y este texto corresponde a otro texto del Antiguo Testamento que nada tiene que ver en relación con el cuento. Entonces se crea toda esta historia, que es lo que se le empieza a vender a la gente, tomando en cuenta algo bien importante y bien interesante, que durante muchos años la gente no tenía acceso a la Biblia. La Biblia era un libro prohibido, que la gente no tenía acceso a la Biblia, no podía leer la Biblia. Era un libro prohibido, solamente era un libro para la iglesia. Y la gente tenía que creer y comer cuento y era aceptar lo que dijeron. Cuando en los años 55 comienza a salir a la luz pública la Biblia, en diferentes traducciones, la Biblia ha tenido más o menos unas 75 traducciones desde la original. Y la original, los libros originales eran supremamente terribles, porque tenían unas cosas supremamente violentas, supremamente desagradables, que posteriormente se han ido puliendo y se han ido limpiando. Esa es más o menos la historia. Pues bien, así comenzó todo eso y empezó a actuar y empezó a generar en la preparación de las personas para que creyeran porque sí. A esto pues los Borgia reafirman el concepto de la resurrección con el sudario de Turín. Este sudario ha sido investigado muchas veces y bueno, la gente que lo ha investigado, la gran mayoría son del mismo Vaticano y obviamente ellos dicen que corresponde a una época anterior, pero los pocos que lograron investigarlo, que no corresponden al Vaticano y que son personas externas, pues han llegado a la conclusión que el sudario de Turín tiene una antigüedad no superior a los años 1500. De lo demás no queda nada, excepto la leyenda, la historia que se fue tejiendo 300 años después,
en el Mediterráneo. Pero hay que recordar cómo creció esa historia en esa época. O sea, se reunió un grupo de gente y comenzó a crear una historia a través de todo lo que venía de Egipto, y se empezó a crear todo lo que era este ejército de Dios, el ejército armado que eran las cruzadas, todo lo que fueron las cruzadas, ¿no? De pronto muchos oyentes no saben la historia. Estas cruzadas se crean para volver a tomar las ciudades supuestamente en ese momento que se consideraban santas, que es lo que ha dado al día de hoy el problema de la yihad, que es la guerra sagrada en el Medio Oriente, cuando se suponía que allí los conflictos, allí se funden 5 religiones diferentes más o menos. Entonces que estaba Jerusalén, Nazaret, Belén, todos estos sitios, estaba el profeta Mahoma, estaban los demás. O sea, es la versión del Antiguo Testamento aplicada de diferente forma sobre diferente concepto. Y la versión del Nuevo Testamento que no es aceptada en muchísimas religiones, sino ni la presencia de la Virgen. Entonces esto creó un conflicto. Pero un grupo crea el ejército de Dios, la mano derecha, la mano armada de Dios, que fue lo que se convirtió en el elemento de defensa. Fueron todas las cruzadas. Entonces las cruzadas consistían en que iban a mandar al ejército de Dios a tomarse poblaciones, ciudades, lugares, y empezaron a destruir a todo el mundo y a matarlo. Cuando matan a todo el mundo, pues la gente que se da cuenta que los están matando, ¿qué hacen? Pues les queda la única opción, que es convertirse a la religión. Y es cuando empieza a generarse la imposición del concepto de esa religión impuesta a la fuerza. Eso no fue que los evangelizadores empezaron despacito, y empezaron despacio, con razones, con venga, yo lo convenzo con razones, con esta filosofía de vida. Venga, yo le enseño, venga y tratamos, venga y miramos, venga, yo le muestro el camino, venga, yo le hago descubrir a usted el poder de la fe. Usted es un ganador, usted puede luchar, usted puede llegar muy lejos, usted puede avanzar en su vida, usted puede tener un hogar bonito, puede crecer, etc. Ocurre que no fue así. Esta gente llegaba a las aldeas, a las poblaciones, a los pueblos, armados hasta los dientes, y ellos no llegaban a hablar, a dialogar, venga, es que ustedes deben. No, primero le mandaban un poco de gente para, quiere convertirse, entrega tu oro, tu plata, tu riqueza, entrégatela a Dios. Venga, pero ¿por qué tengo que entregarle a un Dios que no conozco mi riqueza, mi trabajo? Porque este es el único Dios verdadero. Entonces la gente obviamente le decía, no, yo no le voy a entregar mis tierras, no le voy a entregar mi plata, no le voy a entregar ni el fruto de mi trabajo. Y en ese momento es cuando le mandaban todos los salvajes de los cruzados. Y no, ellos no iban a pedirle a ustedes, venga, negociamos, no, mataban a todo el mundo. Igual que lo que estaba haciendo el Estado Islámico en Siria. Los quemaban vivos, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre, los decapitaban y los colgaban, los empalaban, absolutamente lo mismo que estamos viendo hoy en día se hacía con las cruzadas. Solo que a la religión pues nadie ha querido como juzgarla con ese tema de lesa humanidad. Pero algún día va a llegar alguien que va a demandar a la religión y la van a condenar por los ataques de lesa humanidad que cometieron. Entonces todo lo que ellos hacían con las cruzadas era que el siguiente pueblo que sabía la matanza que había ocurrido en el anterior, pues automáticamente toda la gente que hacía, tome el oro, tome la plata, yo me convierto. Y después de eso, pues todo lo que fue la época del oscurantismo y toda esa cantidad de cosas mal hechas que hizo la religión, y que mucha gente, muchísima gente que es creyente de esto no sabe ni ha investigado la tragedia que ha sido toda la historia de la religión y la forma como se impuso y la forma como llegó a destruir a muchísima gente, no solamente con las cruzadas, sino también con la Inquisición, y se llegó a cometer unos homicidios y unas matanzas de poblaciones enteras de 15, 18, 20,000 personas, niños, mujeres, ancianos, pues por orden de la Iglesia fueron totalmente destruidos, ¿no? Asoladas estos sitios
Y así fue toda la época de los cruzados, hasta que ya los cruzados se robaron todo, o bueno, una gran parte, que es el tesoro de los cátaros, que se supone que está aquí cerquita de Bogotá. No voy a meter en ese lío. Ocurre que el grupo de los cruzados que ya se rebelaron y pensaron esto no puede provenir de Dios, tantas matanzas y tanta sangre, ellos toman una gran porción del tesoro que han recuperado de todo lo que han robado, se conoce como el tesoro de los cátaros, y ellos viajan y se cree que llegaron a Sudamérica, a una población boyacense, donde encontraron un lugar a mucha profundidad y allí escondieron su tesoro o una parte del tesoro, algo que posteriormente estarían buscando cuando la leyenda de lo que se cree que era la intención de Cristóbal Colón de tratar de buscar algo de eso, y fue cuando les dijeron que en El Dorado, en Guatavita, el cacique se bañaba en oro. Y ahí empezaron a venir ese es el boquete que hay en Guatavita, cuando trataron de desocupar la laguna para mirar si el tesoro de los cátaros estaba escondido allá en el fondo de la laguna Guatavita. Eso es una cantidad de temas históricos. Ahí está para todos los oyentes. Así que les mando un abrazo re gigantesco para todo el mundo. Les deseo una feliz noche. Nos vemos mañana en Wicca, la escuela de la magia. Por ahora lo dejo para que piense, analice, pero no me crea nada. Por favor, investigue. Después continuamos con el tema. Es un tema bien interesante. Históricamente tiene una cantidad de connotaciones, pero hay que abrir la mente a este tipo de cosas. Un saludo para todo el mundo y una feliz noche. Nos vemos. Chao. Anterior, colocaron unas imágenes de Navidad donde toda Colombia, la imagen de Colombia que aparecía, estaba llena de velas. Entonces era una forma indirecta de decir, venga, Colombia va a estar a obscuras. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el trabajo de los imaginarios sociales. ¿Qué es un imaginario social? Un imaginario social es cuando yo creo un patrón de conducta para prevenir una situación futura o para ir preparando a la gente para un acontecimiento futuro. De igual forma, ese imaginario social, puedo tomar un evento del pasado de una sociedad que haya sido benéfico para la sociedad y traerlo a coalición cuando a mí me interesa manipular al mundo. Ejemplo, si en este momento yo me vuelvo un político, me lanzo a la política, pues voy a buscar los discursos y la forma de pensar de Jorge Eliezer Gaitán, y voy a pensar en la forma de Galán, y voy a pensar en otros políticos que generaron un proceso social muy alto, y voy a venderle la idea de lo que usted quiere oír, no mi programa. Eso es lo más fácil que hay. Mire, si quisiera ser político estaría ya metido allá en la política. Lo más fácil que hay es embabucar a la gente. Cuando se trabaja en la magia se aprenden muchas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump en este momento en Estados Unidos? Él no tiene un programa, él no tiene 5 de política, él no sabe nada de política, ni tiene un plan, un proyecto. ¿Pero qué le está vendiendo a la gente? Lo que la gente quiere oír. Y de acuerdo con ello, pues uno va preparando a las personas para lo que quiere, ¿no? Entonces, bajo ese orden de ideas, se llama manipulación del pensamiento, preparación del pensamiento y preparación para que usted crea porque sí. Pues bueno, vamos a mirar una de las cosas que fue lo que abrió la puerta a la preparación. Vamos a meter un poquito en líos, ¿no? Pero usted me sigue, usted simplemente analiza, usted simplemente piensa. Creo que todo el mundo ha escuchado la versión de una parábola de la resurrección de Lázaro, ¿de acuerdo? Dice la Biblia y habla, expresa en Juan 11, Juan que tiene una cantidad de situaciones contrarias de credibilidad en los evangelios. Los evangelios tienen muchas contradicciones. Y hay otros evangelios que no se han hecho públicos, que son los evangelios apócrifos, que la iglesia no respeta y dice que esos son pura carreta. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema que es muy árido. Dice Juan 17, cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Hasta ahí estamos de acuerdo. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Yo tengo un amigo con el que tomamos chicha y él la pasaba con Marta y María, las dos se enamoraron de él, hacían un trío espectacular y disfrutaban de las mieses del amor. La pasaban muy rico, ¿no? Bueno, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero
a una hora yo sé que Dios dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Bueno, luego Marta regresó donde estaba María y le dijo, wow, llegó el chacho de la película, etcétera, etcétera. Y el maestro está aquí y quiere verte. Entonces, obviamente, María fue, se habló con él, etcétera. Después dice Jesús, ¿dónde lo pusieron? Les preguntó, ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Y obviamente, entonces Jesús lloró, la gente estaba cerca y dijo, miren, cuánto lo amaba, cuánto quería Jesús a Lázaro, etcétera, etcétera. Entonces Jesús, todavía enojado, cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Llegó Jesús a una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Uno normalmente habla del tema y lee la historia y lee el cuento, pero no se pone a pensar en lo que va a enlazar un tema con el otro. ¿A dónde fue que llevaron a Jesús después de la crucifixión? A una cueva. ¿Con qué taparon la entrada? Con otra piedra. Entonces les dijo, corra la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Entonces Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes. Póngale cuidado a lo siguiente. Pero lo dije en voz alta. Gracias a Mario. Un saludo gigantesco para toda la gente linda. Bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un saludo así súper mega especial. Buenas noches. Vamos a meter en un tema esta noche con todos los oyentes, todos los anarquistas del pensamiento y todos los libres pensadores. Vamos a meter en un tema. Le aclaro, si usted es de las personas creyentes, de estas personas fanáticas de la religión, que solo comen cuento y que solamente se dedican pues a unos temas únicamente, sin profundizar en ello, pues está en el sitio equivocado. Porque lo más probable es que fuera de que me diga unas palabrotas impublicables, me amenace, diga, piense una cantidad de otras situaciones, amigo mío, pues vamos a tener un problema. Si usted es de las personas que dice, bueno, espera un momentico, vamos a escuchar a este loco y voy a tratar de evaluar, de mirar, de analizar, no lo voy a juzgar, pero sí voy a sacar conclusiones y de acuerdo a ello investigo un poquito. Y su investigación pues le va a decir o le va a mostrar las conclusiones que usted saque. ¿Usted se ha dado cuenta últimamente que los gobiernos del mundo programan a la gente para todo? En la época antigua, cuando el presidente Gaviria iba a hacer el apagón de Colombia, la hora Gaviria, ese 24 de diciembre, o esa época del diciembre